tardes. Realizamos este proyecto como parte de la asignatura Didáctica de la Educación Superior, enfocado en el tema Dificultades y retos que atraviesa la educación superior en México. Para esto se realizó una entrevista a dos profesores, un profesor enfocado en la educación pública y otra profesora enfocada en la educación privada. Esto para tener ambas perspectivas de lo que es la educación en México. El día de hoy estamos una vez más en su programa Psiconoticias. El tema que vamos a manejar el día de hoy es retos y problemas en la educación superior en México. Para comenzar, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Doris Gallegos, que le va a hacer una entrevista a un profesor de este nivel de educación. Del Instituto Tecnológico de Nogales con el ingeniero Alejandro del Pont. Le vamos a hacer unas entrevistas. ¿Cómo se encuentra, ingeniero? Perfectamente bien. Muy bien. Vamos a empezar con la entrevista, ¿ok? ¿Qué retos considera que presenta la educación superior en México? Bueno, primeramente tenemos que a nivel mundial la educación en México no se encuentra en muy buena ubicación. Ese es un reto que debemos asumir todos, principalmente los que estamos trabajando en la educación, gobierno y sociedad. En este sentido, considero que debemos buscar acciones que hayan hecho otros países que se mencionan que han estado quizá por debajo del nivel de educación en México, y si no copiar exactamente las actividades que han realizado, sí tratar de traspolar lo que se pueda y que sea aplicable, regionalizarlo a nuestro entorno y que sea el punto de partida. Sabemos que hay muchos estudios de diferentes organizaciones en donde hay propuestas. Aquí mismo en México tenemos las escuelas, las instituciones de educación superior privadas y de gobierno. Y partiendo de ahí se habla que en algunos casos la escuela privada tiene una educación superior, valga el término, que la escuela pública. Sin embargo, creemos en el caso de los institutos tecnológicos, que son la experiencia y de lo que puedo hablar, se hacen esfuerzos, se tienen programas, se tienen proyectos en donde el nivel académico sea una educación de calidad. Las carreras que se ofertan, en el caso del Tecnológico de Nogales, de 7 carreras, tenemos 6 carreras que están acreditadas como programas de buena calidad. ¿Y qué significa esto? Significa que el gobierno federal, nosotros como institución pública, que el gobierno federal puede asignar recurso adicional para infraestructura, ¿sí? Se becan a maestros, hay programas de becas para preparar, capacitar a los docentes. Entonces, es en ese sentido, creo yo, que podemos trabajar de inicio. ¿Qué papel considera que desempeña el gobierno en los retos y problemas de la educación superior? Como lo comento, pues es el órgano de alguna manera un tanto rector para la educación superior, en donde debe haber apertura en el sentido de que se dice que el 0.4% del Producto Interno Bruto es lo único que se dedica a investigación y desarrollo. Entonces necesitamos más investigadores, necesitamos en el país crear y generar registros de marca, propiedad industrial, patentes, que estamos también muy por debajo. ¿Sí? Entonces es un órgano rector. Tenemos, por ejemplo, en el país universidades muy reconocidas en el sector público, como es la Universidad Autónoma Nacional de México, UNAM, el Politécnico. Les digo, pues ahí venimos los tecnológicos, nosotros como tecnológicos
Somos un sistema que lo conforman 266 instituciones. Estamos en todo lo largo y ancho del país. Una matrícula global de 556,000 estudiantes. ¿Qué aspectos se deben innovar en el aula en la educación superior? Bueno, aquí platicábamos antes de la entrevista el uso de las tecnologías, ¿sí? Hay un término que le llaman ahora el Internet de las cosas, o IoT los americanos, ¿verdad? En donde no podemos dejar de lado que los avances tecnológicos debemos utilizarlos a favor de la educación. Se ha hablado de hará 5 años hacia acá, se le ha dado mucho impulso al uso de las TICs dentro del aula. Ahora hablamos de los programas o las clases virtuales, ¿sí? Que podemos compartir aulas virtuales con maestros que se ubiquen en cualquier lugar del mundo y con compañeros que estén tomando la clase o el curso en cualquier parte del mundo. Existen otros que a nosotros, precisamente el día de hoy nos llegó información de MOOCs, que también son programas, son cursos en donde sí, ciertamente quizá a nivel mundial no tengan un reconocimiento en créditos para obtener una licenciatura, una maestría, sí son de formación continua, se puede considerar formación continua. Y esto, como decimos, son cursos que los MOOCs se habla de que son baratos y la producción de cada curso cuesta alrededor de $60,000. Entonces hay otros cursos que están promoviendo, por ejemplo, la Universidad de Nuevo México, Oakland, que andan alrededor de los costos de $300,000. Entonces va en ese sentido, ¿verdad? Se cuestiona el aspecto de las prácticas. Si hay prácticas de laboratorio, ¿cómo las vamos a hacer o cómo se va a hacer en un ambiente virtual? Pues se habla de que es una producción mucho más detallada, considerar todos los aspectos y todos los detalles finos de esto para que el participante, aunque no lo realiza en la práctica, se lleve la mayor parte del conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos de educación basada en competencias, pues es ver el aspecto teórico, combinarlo con el práctico, ¿verdad? En donde los participantes, en este caso los estudiantes, van a desarrollar competencias y habilidades que los van a pues, ayudar para que desarrollen de mejor manera su profesión. ¿Cuáles son los retos que presenta el alumno y el docente en la educación superior? Bueno, hablando de retos, yo creo que es, uno, el docente tiene que estar en capacitación constante. Hablamos, ahorita mencionaba capacitación continua. Nosotros, por ejemplo, otro ejemplo que vamos a dar, nosotros aquí en los periodos intersemestrales tomamos cursos, ya sea de actualización, de formación, ¿sí? Se promueven diplomados en competencias, en tutorías, ¿sí? Y aparte cursos que se dan por los diferentes academias de las carreras que se ofertan. Y depende al curso que el maestro sienta que donde esté un poquito débil para aumentar o adquirir las competencias necesarias para competir. Entonces, por el lado del maestro, pues el estarse capacitando constantemente, ¿sí? Y también pues participar en programas de posgrado, maestrías o doctorado. Por el lado del alumno, creo que debe de ir más allá de asistir, estar como un simple espectador en el aula. ¿Sí? Si el maestro le proporciona el temario de la materia, pues que el alumno investigue. En muchos de los casos, los maestros proporcionan los materiales, ¿sí? Para que sea un curso más dinámico. Entonces el alumno ya tiene la información. Volviéndonos al uso de las tecnologías, pues cualquier tema que pongamos en algún buscador, pues nos salen miles de documentos
¿sí? Y lo que podemos consultar. Claro está, debemos tomar con cierta reserva algunos de las publicaciones que hay en Internet, ¿verdad? No todo lo que está en Internet es cierto, pero sirve muchísimo, ¿no? Hay mucha información, hay páginas en donde los alumnos pueden consultar inclusive apuntes o trabajos que están en otras, publicados por otras universidades. Sí, entonces creo que eso es parte del trabajo y de los retos que enfrentan los alumnos. ¿Cuál es el papel del docente en la educación superior? El papel del docente debe de ir más allá, creo yo, que el de estar únicamente parado frente al grupo, en el aula, y dar su clase, su cátedra, como que a veces le llamamos, y retirarse, ¿verdad? Sino que debe de participar en investigación, debe de trabajar en proyectos. Nosotros le llamamos proyectos integradores cuando trabajan en conjunto estudiantes de diferentes carreras, ¿sí? Participar en ese tipo de proyectos. Estamos en una escuela de nivel superior y el maestro creo también que debe de participar, involucrarse con el sector productivo o los otros o algún otro de los sectores, ¿sí? Porque ya mencionábamos anteriormente el avance de la tecnología, ¿sí? Entonces, aunque el maestro haya participado con alguna empresa, que haya participado en algún sector y se retiró y exclusivamente está dando clases, pues también quizá ese conocimiento ya está un poco obsoleto. Pues las bases pueden que sean las mismas, pero el nuevo desarrollo es en donde creo que debemos de impulsar y fomentar la participación de los maestros con los diferentes sectores, ¿sí? El traer en un momento dado la empresa o la industria al aula, o bien llevar a los alumnos a que tomen clases en las empresas. Y por último, ¿qué cambios propone para enfrentar los retos en este nivel? Pues precisamente uno de ellos creo que es el que haya una vinculación estrecha con el sector, digamos, productivo, en donde los especialistas en las empresas funjan como tutores o como maestros, que el alumno, en lugar de venir al aula, vaya a las empresas y que allá tome sus clases, que la escuela se le valide como tal. Claro, no es así tan sencillo como le estoy diciendo, ¿verdad? Tiene que haber una estructuración, tiene que haber revisión de planes de estudio, que se cumplan los objetivos que se tienen estipulados. Ese es por un lado. Mencionamos también la investigación. La investigación es muy importante. Nosotros aquí hemos definido, y yo estoy convencido de que el quehacer de la institución debe ser sobre 3 ejes rectores. El principal, que es para lo que nos dedicamos y es nuestro quehacer, que es la educación, ¿sí? Investigación como segundo y la vinculación, ¿sí? En este sentido, tenemos maestros, pueden participar con grupos de alumnos en la solución de alguna problemática en específico en los sectores, o bien proponer proyectos de mejora, los cuales pueden generar conocimiento, y ese conocimiento se puede transferir a través de las oficinas de transferencia del conocimiento, o si generamos tecnología, transferirla también por las oficinas de transferencia de tecnología, generación de patentes, ¿sí? Entonces todo está entrelazado y obviamente se va haciendo, esto nos llevaría a que se desarrolle una especie de espiral, ¿sí? Vamos avanzando en ese sentido. Y lo que, como decíamos, se necesita, y es el trabajo, parte del trabajo esencial de las instituciones, desarrollar investigación. Muchas gracias, ingeniero Ángel del Corro. Nos enlazamos a las psiconoticias. Muchas gracias, compañera Doris. Continuando con nuestra siguiente entrevista, analizaremos unos puntos relevantes sobre la
educación superior en México. En la educación superior en México existen 1.108 escuelas públicas y 1.780 escuelas privadas. El gasto interno bruto que se produce en investigación y desarrollo es de 634.000 millones de pesos. En México, de cada 100 estudiantes que inician su educación primaria, 21 se inscriben en universidades y 13 obtienen títulos de educación superior. Por el otro lado, nos enlazamos con nuestra compañera Diana Mesa para analizar la siguiente entrevista. Buenas tardes, nos encontramos en la Universidad Durango Santander. Entrevistaremos a la licenciada en Educación, Ana Karen Ara Machado. Muy buenas tardes, maestra. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, Diana. Gracias a Dios, bien. Gracias por invitarme. Comenzaremos con las preguntas. Una de ellas es, ¿qué retos considera que presenta la educación superior en México? Bueno, yo creo que más que nada formar profesionistas de éxito comprometidos con sus carreras para así pues tener una mejora al país. ¿Qué papel considera que desempeña el gobierno en los retos y problemas de la educación superior? El gobierno tiene un papel fundamental, debe de darnos apoyo, debe de brindarnos a los estudiantes y a los maestros muchos talleres, muchos cursos, a lo mejor muchos programas en los que los alumnos pudieran participar. Lamentablemente en ocasiones pues deja mucho que desear, sin embargo contamos con varios programas que a lo mejor no conocemos bien a fondo y pudiéramos investigar un poquito más. ¿Qué aspectos se deben innovar en el aula en la educación superior? Yo creo que más que nada la dinámica de trabajo, ¿no? El educar para la carrera, por ejemplo, formar profesionistas que amen lo que hacen, que estén comprometidos tanto en su carrera como en el país. ¿Qué principales aspectos considera desarrollar el alumno universitario en su formación académica? Pues primeramente el compromiso, la lealtad, el respeto, la tolerancia, a lo mejor ser solidarios con los demás. ¿Cuáles son los retos que presenta el alumno y el docente en la educación superior? Pues trabajar con los pocos o muchos recursos que contemos, adaptarnos a lo que tenemos y así hacer funcionar nuestra dinámica de trabajo. ¿Cuál es el papel del docente en la educación superior en México? Bueno, ya en la educación superior es simplemente ser un guía para los alumnos. ¿Qué cambios propone para afrontar los retos en este nivel educacional? Generar más confianza en los alumnos, inclusive en el mismo personal de la educación superior, tener más comunicación, a lo mejor trabajar un poquito más en esa área. Ok, muchísimas gracias, maestra. Esa sería la última pregunta. Gracias por su participación. Y nos enlazamos con ustedes, chicas. Nuestro programa del día de hoy les presento a nuestra invitada, que es la psicopedagoga Cintia Moreno, en la cual nos vamos a encargar de analizar las entrevistas anteriores. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Pues el tema de hoy es muy importante. Vamos a analizar lo que fueron las entrevistas de ambos maestros. Como pudimos ver, algo en que coincidían los maestros, tanto en pública o privada, es la necesidad de profesionalizar a los docentes. Esto se enfocó más que nada a algunos de los retos y problemas que presenta la educación superior en México, que es importante que el profesor de educación superior esté realmente capacitado para implementar las clases y se le brinde pues también una orientación, una guía a él. Entonces ese fue un punto que se retoma de las entrevistas. También podemos mencionar la importancia, como comentó el profesor, de la importancia de la investigación en los alumnos. Es un punto que sí considero, no sé qué piensas tú, que sí considero que actualmente en México estamos muy rezagados en lo que es investigación por parte de los adolescentes, por parte de los futuros profesionales que ingresarán pues ya al ámbito laboral. Entonces sí es un aspecto que se debe de mejorar y fomentar sobre todo la institución, tiene que ver mucho la institución, que fomenten ellos pues el hacer investigación, el aplicar métodos de investigación, etcétera, ¿no? Y así contribuir pues más que nada a lo que es la educación en México y también les va a servir a ellos, les sirve como futuros profesionales para prepararse en su ámbito. Así como también llegamos a rescatar uno de los puntos, ¿no?, que se vio que es buena los medios de comunicación siempre y cuando se sepan utilizar, ¿no?, de la manera correcta. Porque muchas veces los maestros bien dicen que sepan por dónde mandan los trabajos, siempre y cuando los alumnos no usen en las clases para sus redes sociales, ¿no? Así es.
Así es, este es un tema en la innovación, más que nada, que muchos profesores sabemos que el uso de las TIC simplemente se limita a una presentación de PowerPoint o algún video, pero lo que nos comentaba el profesor, que se debe hacer buen uso de estas tecnologías que ahora contamos y antes no era tanto pues el uso de estas tecnologías, es necesario saber cómo implementarlas. Y un punto también que rescato de las entrevistas es que mencionaron la capacitación de los docentes. Aquí es parte, le dieron pues parte del papel a lo que es el gobierno, que el gobierno debe fomentar en el docente para más preparación, estar en talleres, estar en cursos. También podemos tener el lado de que muchas veces los profesores no cuentan con el tiempo necesario, pero definitivamente es muy importante que constantemente se estén capacitando y preparando pues para mejorar su labor, ¿no? en la educación. Por otro punto, que puedan fomentar buenos licenciados, ¿no? Ingenieros que estén en sí dedicados y que amen su carrera, ¿no? Su profesión. Ajá, ese es un punto muy importante. Como mencionó la maestra Karen, los principales aspectos que debe tener el alumno universitario está enfocado en los valores, en qué clase de futuro profesional va a ser. Porque una parte es el conocimiento que va a adquirir, que es muy importante, obviamente la preparación, pero también está el lado que es humano, el lado de los valores, la responsabilidad, la ética profesional, entonces son aspectos muy importantes a considerar. Así es. Entonces, pues creo que sería todo por mi parte. Y pues rescatamos que es muy importante tener estos puntos de vista, ¿no? Son maestros muy capacitados a los que realizaron la entrevista y pues pudimos obtener muy buena información de ellos. Así es. Entonces, ya sería el fin de nuestro noticiero. Los esperamos el día de mañana con nuestro nuevo tema.